Hola con todos, hoy vamos a ver cómo crear un modelo de series de tiempo utilizando BigQuery ML. El modelo que vamos a hacer es un modelo ARIMA para poder pronosticar el PIB mundial y de los diferentes países. En este caso vamos a ver la estructura o la sintaxis para crear el modelo ARIMA. Lo que más nos interesa es en la columna del tiempo, la columna de los datos, el tipo de modelo, en este caso va a ser un ARIMA, y sobre todo también la frecuencia. Esta es la estructura básica para crear un modelo de Machine Learning ARIMA de series de tiempo, el cual va a ser usado en BigQuery. Los datos que vamos a ocupar son los datos del PIB, ya sea mundial como para cada uno de estos países. Para descargarnos la información, pues obtenemos el ID, en este caso del GDP, copiamos el ID y nos vamos hacia BigQuery. En este caso, lo que debemos de hacer es crear un nuevo dataset. Entonces, en este caso, venimos acá, crear dataset, colocamos el nombre de nuestro conjunto de datos, en este caso puede ser GDP, y especificamos la región y creamos nuestro dataset. Yo ya lo he creado antes y mi dataset se llama World Bank. Para ello necesitamos crear tablas. Entonces, para crear tablas debemos obtener la información del GDP y la información del GDP se encuentra en esta tabla, que es World Bank WDI. Le damos buscar para visualizar qué tabla es esta y aquí vemos la información del Big Data del Banco Mundial. Por ejemplo, aquí vemos la tabla de indicadores, vemos que tenemos información de todos los indicadores para todos los países codificados a través del ID. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos es buscar de la tabla de indicadores o más bien filtrar el que nos interesa, que en este caso es el GDP. Para ello, nosotros necesitamos crear una consulta SQL, la cual yo ya la tengo realizada. Por ejemplo, venimos hacia acá y mis consultas guardadas y vemos que en este caso yo voy a crear una tabla en la cual se va a llamar GDP y voy a seleccionar el nombre, el valor y el año lo voy a guardar como tipo timestamp para poder luego crear el modelo de Machine Learning, el cual lo voy a guardar como year timestamp. Vamos a obtener la información del Big Data del Banco Mundial y aquí yo estoy poniendo unos filtros, el cual me indica que necesito o más bien quiero la información a partir del año 2000 y el dato o el indicador que necesito es este de aquí, que es el que ya les había comentado antes. Para ello, ejecuto esta consulta SQL y lo que procede es a crearme una tabla en mi dataset. En este caso vemos aquí en WordBank, vemos acá GDP y obtenemos toda la información dado nuestra consulta SQL. Luego lo que necesitamos es crear nuestro modelo de Machine Learning. Para eso tengo en la parte de acá abajo. Creamos nuestro modelo de Machine Learning y realizamos algunas especificaciones. Primero vamos a crear o reemplazar el modelo. Entonces, en este caso, bueno, primero se pone el ID del proyecto, luego nuestro dataset y por último la tabla, un nombre o el modelo como tal. En este caso, vemos que yo le he puesto un modelo que se llama ARIMA GDP. Las opciones del modelo que nosotros vamos a ejecutar vamos a elegir un modelo de tipo ARIMA, nuestra columna de series de tiempo, por eso que esté timestamp. Si venimos acá a nuestro esquema, vemos que year timestamp es un tipo timestamp y elegimos ese que va a ser nuestra columna de tiempo, nuestros valores, es donde están los datos que queremos pronosticar. En este caso, cuando si venimos a preview, vemos que es en la columna value y aquí lo que nos pide es un ID, es decir, que va a crear un modelo ARIMA para cada, en este caso, para cada país.
Y por último anotamos la frecuencia. En este caso, como son datos anuales, pues elegimos year. Y por último, lo que necesitamos es seleccionar la base de datos a la cual le vamos a aplicar el modelo. En este caso, tenemos a la base de datos que hemos creado, que está en el dataset World Bank y está en nuestra tabla GDP, la que está aquí. Aquí en detail es esta tabla. Y seleccionamos o hacemos esta subquery. Y con esto ya creamos el modelo. Cuando nosotros ejecutemos eso, se va a guardar en nuestro dataset el modelo, que es el que está aquí, que dice, para este dataset has creado un solo modelo, el cual se llama Arima GDP, que es el mismo nombre de acá, y podemos ver qué información nos trae el modelo. En este caso, venimos acá a evaluación y vemos la información de la estacionalidad, ya sea el PDQ, con rezago, si es que tiene un drift, el criterio de Aikaike para todos los países o grupo de países que tenemos en nuestro dataset. Posterior a eso, lo que procedemos a hacer es pronosticar, es decir, cuáles son los datos que necesitamos saber a futuros o más bien ver la tendencia. Entonces, en este caso, lo que hacemos es seleccionar todas las variables de nuestro modelo ya construido, ¿no es cierto? De nuestro ARIMA GDP, seleccionamos las variables, seleccionamos todo y utilizamos esta función ML Forecast. Elegimos el modelo, vamos a decir que queremos una ventana de 5 años con un nivel de confianza del 90%. De ahí, por último, lo que se hace es, sobre todo para poder tener una mejor visualización acá en Locker Studio y tener en una sola base de datos los datos históricos y los datos pronosticados, pues ejecutamos una consulta SQL un poco más estructurada. En este caso vamos a crear o reemplazar una vista, ¿no es cierto? Que en este caso se va a llamar Forecast GDP. Aquí vamos a seleccionar los datos de nuestra tabla, ¿no es cierto? Aquí es importante el estructurar bien los nombres, ya que para no tener luego complicaciones al hacer el Unum All. Entonces, en este caso, nuestra variable de tiempo la vamos a llamar timestamp. Aquí vamos a colocar nuestra variable de desagregación o el ID. En este caso va a ser cada modelo por país. Vamos a elegir los valores que le vamos a colocar como valores históricos y aquí les vamos a crear tres columnas y ya que son datos históricos pues no tienen. Eso lo vamos a unir con los datos ya pronosticados, es decir, con los datos de aquí. Es decir, estamos haciendo una unión de los datos principales con los datos pronosticados. Para ello vamos asimismo a seleccionar el Forecast Timestamp como timestamp. Vamos a seleccionar el nombre del país. Asimismo, como los datos pronosticados no tienen la columna de History Value, entonces por eso colocamos New al History Value, mientras que los datos históricos o los bases sí tienen los datos históricos. Por eso aquí al rato de unir la base de datos, ambas tablas, pues va a tener toda una sinergia. Y por último, seleccionamos en este caso los pronósticos si nos dan los intervalos de confianza, no hay que colocar null ni cambiarles de nombre. Y elegimos el modelo y decimos que necesitamos un horizonte de 5. Pero en este caso podemos modificar un poco para, para ver un poco más el lapso de tiempo. En este caso estaba estructurado para 5 años. Entonces aquí lo que podemos hacer es, en lugar de 5, podríamos poner para 15 años. 15, 15 y le damos a ejecutar. Un poco repasando, pues primero lo que debemos hacer es tener una base de datos que mantenga esta estructura y este esquema. Luego creamos el modelo como tal, el cual se guarda en nuestro dataset. Luego podemos ver un pronóstico de las variables, sobre todo para saber el nombre de las columnas para poder luego hacer una unión de los datos pronosticados con los datos históricos.
caso vemos que se ha demorado 38 segundos en hacer todo este análisis y podemos ver aquí, por ejemplo, los datos pronosticados, es decir, por ejemplo, para Afganistán, el Forecast Timestamp nos dice que hizo para el año 2021, lo que probablemente el último dato para Afganistán, dado el Big Data de Banco Mundial, lo debe de tener hasta 2020, por eso pronosticamos hasta 2021, y el valor del PIB para dicho periodo y país es el que está acá. Aquí también nos da más información del intervalo de confianza, de los errores estándar, pero lo que más nos interesa es, en este caso, los intervalos de confianza, tanto el superior como el inferior. Y ahí en general lo que podemos hacer es venir acá, darle clic en la última ejecución, que es donde unimos la base de datos, y vemos que ya se nos ha creado nuestra vista que se llama Forecast GDP. Podemos darle aquí ir a vista o si no venir acá eh, a la donde se ha creado la vista Forecast GDP y aquí obtenemos ya toda la información, tanto de los datos pronosticados como de los datos históricos. Si es que nosotros queremos revisar los datos, pues podemos hacer una consulta SQL a esta nueva tabla. Podemos poner aquí Select, vamos a seleccionar todo. Perfecto, aquí le damos de ejecutar y se hace una consulta SQL a estos datos, unidos los pronosticados con los históricos. Y aquí vemos que tenemos la columna History Value y Forecast Value. Perfecto, entonces dado esto, lo que nosotros podemos hacer es también visualizarlos. Para ello podemos venir acá a exportar y exportar a Locker Studio. Perfecto, aquí ya se nos cargó la base de datos o la tabla final. Entonces podemos agregar una nueva página. Vamos a añadir un gráfico de series de tiempo. Vamos a hacer más grande. Aquí algo muy importante es primero debemos de colocar que nuestros datos son de manera anual. Modificamos la estructura del timestamp. Vamos acá hacia año. Vamos a elegir en este caso la primera métrica que va a ser los valores históricos y también vamos a agregar los valores pronosticados, que en este caso es Forecast Value. También podemos poner un filtro, lista desplegable. Vamos a filtrar por país. En este caso, podemos poner country name. Perfecto. Entonces aquí nosotros ya tenemos los datos pronosticados eh, del PIB. Ustedes se preguntarán por qué se cruza o hay datos históricos por debajo de, más bien por encima de datos pronosticados. Y es que probablemente hay países en los cuales hay información hasta el 2012 y como nosotros estructuramos el modelo para que pronostique 5 años después, entonces está pronosticando por ejemplo, hasta el 2017. Bueno, entonces nosotros podemos verificar que países como, en este caso, Singapur, tiene 36 datos, es decir, si es que vemos solo este país, vemos que los datos ya tienen más información. Podemos eliminar estos saltos que llegan y le damos un salto de línea y observamos que efectivamente sigue un pronóstico. Empieza acá desde el año 2000 y va pronosticando hasta 15 años después. Pero claro, ¿qué pasa con países donde no hay muchos datos? Por ejemplo, tenemos aquí en Somalia que solamente hay 23 datos. Entonces el modelo interpreta que no tiene datos completos, por lo tanto empieza a pronosticar hasta el último dato que él tiene. En este caso empezó en el 2013, bueno, y efectivamente termina en el 2020. Veamos otro que haya terminado antes. Esperemos que Curacao. Vamos, igual este ya termina en el 2019 y el siguiente, bueno, es el 2020 y tiene el siguiente pronóstico hasta el 2021. En general, estos modelos
de BigQuery ML son muy útiles al momento de realizar pronósticos de series de tiempo de una manera rápida, fácil y muy precisa, ya que no necesitamos estar preocupándonos por la estacionalidad o por correlaciones entre variables, ya que este modelo lo detecta automáticamente.